Hablamos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Acá en Paraguay fueron 30 años, que marcaron profundamente nuestra historia. La dictadura más larga de Sudamérica en el siglo XX. Un periodo que, sigue resonando fuerte acá. Exactamente. Todo arrancó con el golpe de Estado del 54. Hay que recordar cómo estaba el país, ¿no? Veníamos muy golpeados por la inestabilidad. Crónica después de la Guerra del Chaco, y ni hablar de la Guerra Civil del 47. Una época muy convulsa. Tremenda. Y en ese vacío, Stroessner armó su poder sobre una base muy, muy sólida, una tríada. Él, el caudillo militar, el Partido Colorado, la ANR, como aparato político, y las Fuerzas Armadas. Y esa fórmula le funcionó increíblemente bien, parece. Se consolidó con reelecciones continuas. Mencionaste la tríada: gobierno, Partido Colorado, Fuerzas Armadas. ¿Cómo funcionaba eso para que durara tanto? Bueno, fue una simbiosis casi perfecta para el régimen, digamos. El Partido Colorado, con su red gigante en todo el país, aseguraba la lealtad, el control social, lo hacía con el sistema prebendario. Prebendario. O sea, Intercambiaba favores, puestos en el Estado, beneficios, a cambio de adhesión política. Era la forma de tener a gran parte de la sociedad, controlada o cooptada. entiendo. El partido como la red de control, digamos, social. ¿Y las Fuerzas Armadas qué papel jugaban específicamente? Eran la garantía final del poder. Fíjate que la afiliación al Partido Colorado era de hecho obligatoria para los oficiales. Ah, era obligatoria. No sabía ese detalle. Sí. Así se aseguraban lealtad ideológica, no solo jerárquica. Las Fuerzas Armadas no eran solo para defender fronteras. Actuaban adentro. Eran la fuerza de choque contra cualquier disidencia. El puño de hierro, realmente. Férrea. Ahora, la propaganda oficial de la época hablaba mucho de paz y progreso. Pero, ¿qué se vivía realmente acá bajo esa fachada? La realidad era muy distinta. Lo que funcionó fue un terrorismo de Estado, sin vueltas. El descubrimiento de los archivos del terror acá mismo en Asunción, en el 92, eso fue clave. Sí, recuerdo el impacto que tuvo. Esos documentos mostraron la escala de la represión, miles de detenciones ilegales, torturas sistemáticas, gente desaparecida. La prueba documental de todo ese aparato. Mencionaste torturas. ¿Había lugares específicos para eso? Sí, claro. Los archivos revelaron lugares como la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, que acá todos conocían como la técnica, un nombre que todavía da escalofríos. Era un símbolo de ese horror. Y junto a la violencia física estaba la censura. La prensa. Silenciada. Medios independientes cerrados. El caso de ABC Color, que lo cerraron en los últimos años, es emblemático. Cero tolerancia a la crítica. Ese control tan fuerte, ¿cómo llegaba al día a día, a la gente común en los barrios nuestros? Llegaba hasta lo más íntimo, Estaba la figura de los piragües. Eran espías civiles, básicamente. Vecinos vigilando a otros vecinos. ¡Qué terrible! Imagínate el clima de desconfianza, de miedo. La gente se autocensuraba todo el tiempo, por miedo a que un vecino, un conocido, te denunciara. Era un control social muy, muy efectivo. Una vigilancia interna que asfixiaba. ¿Y esto se limitaba a Paraguay o también actuaron afuera? No, para nada. Paraguay fue impulsor y parte activa de la Operación Cóndor. El Cóndor, la coordinación represiva. Exacto. Una red criminal entre las dictaduras de acá de Sudamérica. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y nosotros. Para perseguir, secuestrar, matar opositores exiliados en otros países. Decenas de paraguayos desaparecieron así, en el exilio. Muchos en Buenos Aires, por ejemplo. La represión cruzaba fronteras. ¡Qué oscuro todo eso! Además de la represión, otro tema siempre presente cuando se habla del estronismo es la corrupción, ¿no? Fundamental. Se volvió sistémica, parte del sistema, del funcionamiento normal del régimen, lamentablemente. El caso de Itaipú es quizá el más conocido. Los varones de Itaipú. Esos mismos. Se generó una nueva élite económica muy pegada al poder, que se enriqueció muchísimo con la represa. Contratos, sobrefacturaciones, Y además, Itaipú nos dejó una dependencia energética y económica muy fuerte con Brasil. Y junto a la corrupción, el tema de la tierra, ¿verdad? Que sigue siendo un problemón acá. Absolutamente. El legado terrible de las tierras mal habidas. Millones de hectáreas fiscales del Estado paraguayo que se adjudicaron ilegalmente,
a precios de regalo, a militares, políticos, amigos del régimen. Un despojo. Total. Y no solo fue corrupción masiva, sino que agravó brutalmente la concentración de la tierra. Esa desigualdad tremenda que sufrimos acá, donde un 1% tiene casi el 80% de la tierra. Es una locura. Un régimen que parecía tan sólido, con todo ese control. ¿Cómo cayó finalmente? Llama la atención que no fuera por una revuelta popular. Sí, esa es una particularidad nuestra. No cayó por una explosión social masiva. Cayó por un golpe de Estado interno, entre el 2 y 3 de febrero del 89. Y lo lideró su propio consuegro, el general Andrés Rodríguez. El consuegro. Sí, uno de los hombres fuertes del régimen. Fue una mezcla de cosas, ¿no? Peleas internas en el Partido Colorado, el propio desgaste de Stroessner y, bueno, el contexto internacional. Ya no daba para dictaduras militares, los vecinos volvían a la democracia. Lo derrocaron y se fue exiliado a Brasil. Murió allá, impune. Sin juicio. Y hoy, casi 35 años después, ¿cuáles son las herencias más pesadas que nos dejó el estronismo acá en Paraguay? El legado es pesado y complejo. Queda una cultura del miedo, cierto autoritarismo en partes de la sociedad, de las instituciones, la corrupción, que se quedó muy metida, casi normalizada a veces, y el conflicto por la tierra, claro, agravado por las tierras mal habidas, que sigue ahí, sin resolverse, generando tensión. ¿Y el Partido Colorado? Bueno, fíjate que, aunque Stroessner cayó, esa estructura clientelar le permitió al Partido Colorado seguir en el poder casi sin parar hasta 2008. Y sigue siendo una fuerza principal. Recuperar esas tierras, desmontar esa herencia autoritaria, clientelar, son desafíos enormes para nuestra democracia todavía hoy. Nos queda esa reflexión, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo necesita una sociedad para sanar esas heridas y cambiar estructuras tan profundas dejadas por un régimen tan largo como el que vivimos acá? Esto fue La dictadura de Stroessner en Radio San Fernando y Canal 14.